El célebre escritor alemán Wolfgang von Goethe dijo: "La onda es el fenómeno primordial que dio origen al mundo". La cimática es el estudio del sonido visible. La palabra cimática proviene de la raíz griega kuma, que significa onda o vibración. Uno de los primeros científicos occidentales que estudió con seriedad el fenómeno de las ondas fue Ernst Chladni, un músico y físico alemán que murió en el siglo XVIII. Chladni descubrió que cuando colocaba arena en placas de metal y luego hacía vibrar las placas con un arco de violín, la arena se organizaba en figuras con patrones. Diferentes formas geométricas aparecían dependiendo de la vibración producida. Chladni registró un catálogo completo de estas formas que se conocen como las figuras de Chladni. Muchos de estos patrones se pueden encontrar en todo el mundo de la naturaleza. Es el caso de las marcas distintivas de la tortuga o los patrones de manchas del leopardo. El estudio de los patrones Chladni o patrones cimáticos es uno de los métodos secretos con el que los fabricantes de alta calidad de guitarras, violines y otros instrumentos prueban la calidad del sonido que emiten. Hans Jenny expandió el trabajo de Chladni en los años 60 usando varios líquidos y amplificación electrónica para generar frecuencias de sonido, y así acuñó el término cimática. Si se envían ondas sinusoidales simples a través de un recipiente con agua, se pueden ver los patrones en el agua. Dependiendo de la frecuencia de la onda, aparecerán diferentes patrones de ondas. Cuanto más elevada sea la frecuencia, más complejo será el patrón. Estas formas son repetibles, no aleatorias. Cuanto más observas, más empiezas a ver cómo la vibración organiza la materia en formas complejas que comenzaron en simples ondas repetitivas. Esta vibración de agua tiene un patrón similar a un girasol. Tan solo cambiando la frecuencia de sonido se obtiene un patrón diferente. El agua es una sustancia muy misteriosa, es altamente impresionable. Es decir, puede recibir y retener la vibración. Debido a su capacidad y sensibilidad de resonancia elevada y a su disposición interna para resonar, el agua responde instantáneamente a todos los tipos de ondas acústicas. Agua y tierra vibrante constituyen la mayoría de la masa en las plantas y los animales. Es fácil observar cómo simples vibraciones en el agua pueden crear patrones reconocibles naturales, pero a medida que agregamos sólidos y aumentamos la amplitud, las cosas se ponen aún más interesantes. Al añadir almidón de maíz al agua, obtenemos fenómenos más complejos. Tal vez, los principios de la vida en sí se pueden observar conforme las vibraciones mueven la burbuja de almidón de maíz en lo que parece ser un organismo en movimiento. El principio que anima el universo se describe en todas las grandes religiones usando las palabras que reflejan los conocimientos de ese momento en la historia. En el idioma de los incas, el imperio más grande de la América precolombina, la palabra para cuerpo humano es Alpacamasca,
lo que significa literalmente tierra viviente. En la Cábala o misticismo judío hablan del nombre divino de Dios, el nombre impronunciable. No se puede pronunciar debido a que es una vibración que está en todas partes. Se trata de todas las palabras, toda la materia. Todo es la palabra sagrada. El tetaedro es la forma más simple que puede existir en 3 dimensiones. Algo debe tener por lo menos 4 puntos para tener realidad física. La estructura del triángulo es el único patrón de la naturaleza que se autoequilibra. En el Antiguo Testamento, la palabra tetragrámaton se utilizaba a menudo para representar una cierta manifestación de Dios. Se usaba cuando se hablaba de la palabra de Dios o del nombre especial de Dios, logos o la palabra primordial. Las antiguas civilizaciones sabían que en la estructura de la raíz del universo estaba la figura tetraédrica. De esta forma, la naturaleza exhibe un impulso fundamental hacia el equilibrio, Shiva, pero a la vez exhibe un impulso fundamental hacia el cambio, Shakti. En la Biblia, el Evangelio de Juan dice comúnmente, en el principio era la palabra, pero en el texto original el término utilizado fue logos. El filósofo griego Heráclito, quien vivió alrededor de 500 años antes de Cristo, se refirió al logos como algo fundamentalmente incognoscible, el origen de toda repetición, patrón y forma. Los filósofos estoicos que siguieron las enseñanzas de Heráclito identifican el término con el principio inspirador divino que impregna el universo. En el sufismo, el logos está en todas partes y en todas las cosas. Es aquello de lo cual lo inmanifiesto se manifiesta. En la tradición hindú, Shiva Nataraja significa literalmente Señor de la danza. El cosmos entero danza al tambor de Shiva. Todo está imbuido o impregnado con la pulsación. El mundo puede seguir evolucionando y cambiando solo mientras Shiva siga danzando. De otra forma, colapsa de regreso a la nada. Mientras que Shiva representa nuestra conciencia de espectadores, Shakti es la sustancia o la materia del mundo. Mientras que Shiva yace en meditación, Shakti trata de incitarlo a la danza. Como el yin y el yang, el bailarín y el baile existen como uno. Logos también significa verdad inocultable. Aquel que conoce el logos, conoce la verdad. Existen muchas capas de encubrimiento en el mundo humano como consecuencia de los múltiples giros de Akasha hasta convertirse en estructuras complejas que ocultan la fuente de sí misma. Como un juego divino de las escondidas, nos hemos ocultado desde hace miles de años y eventualmente nos hemos olvidado por completo del juego. De alguna forma, nos olvidamos que había algo que encontrar. En el budismo se enseña a través de la meditación a percibir directamente el logos, el campo del cambio o impermanencia en nuestro interior. Cuando observas tu mundo interior, observas las sensaciones y energías más sutiles conforme la mente se concentra y se enfoca. A través de la comprensión directa de anicca o impermanencia a nivel de la raíz de la sensación, uno se libera del apego a las formas externas transitorias. Una vez que tomamos conciencia de que hay un campo vibratorio que es la raíz común de todas las religiones, ¿cómo podemos decir mi religión? O este es mi Om primordial, mi campo cuántico. La verdadera crisis en nuestro mundo no es de carácter social, político o económico.
Nuestra crisis es una crisis de conciencia, la incapacidad de experimentar directamente nuestra verdadera naturaleza. La incapacidad de reconocer esto en todo el mundo y en todas las cosas. En la tradición budista, el bodhisattva es la persona con una naturaleza búdica despierta. Un bodhisattva se compromete a ayudar a despertar a cada ser en el universo, comprendiendo que solo hay una conciencia. Para despertar el verdadero ser, uno debe despertar a todos los seres. Esto es la simática. Al comprender esto, podrás comprender cómo funciona todo nuestro universo. Asimismo, este conocimiento te ayudará a darte cuenta quién eres realmente y en dónde estás, para liberarte tú mismo de la mentira del tormento, de la Torah, del toroide, para entender qué es la energía y cómo usarla para ayudarte a escapar y salir de la primera capa de esta Matrix.
Ahora te mostraré cómo todos los símbolos de todas las religiones fueron usurpados y robados para tergiversar su verdadera función, que eran de ser resonadores del sonido, para así crear campos con ciertas frecuencias, dentro del campo de la física, la química, la biología, pero nunca de la religión. Todos estos símbolos fueron usados para obtener energía libre, asimismo para ayudar a crecer comida, para sanar nuestros cuerpos y asimismo limpiarlos, desde el espíritu, desde la conexión, con la resonancia y con el amor. Asimismo, es la clave para matar parásitos, microbios, patógenos, microbots, bacterias artificiales, hormonas narcóticas y demás implantes de nanotecnología que tenemos hoy en día, y además de metales pesados. Observa y ve las pruebas. La periodicidad de los elementos del éter determina la periodicidad de estos procesos electromagnéticos. Exactamente esta secuencia forma principios universales que definen todo en la física clásica para nuestro mundo, pero la energía interna del nanomundo excede el núcleo en un impensable número de veces. El movimiento rotatorio de los elementos del éter puede ser convertido en algo vibracional y después en electricidad, exactamente como el poder oculto del vapor que se convierte en movimiento dentro de una locomotora. Solo necesitas hacer locomoción para el nanomundo, que forzará sus elementos a vibrar. Y si tenemos éxito, significa que tendremos una nueva fuente de energía fundamental, que crea electricidad de alta frecuencia, desde cualquier punto de espacio. Esto es un conductor de forma especial que dirige la vibración de los elementos del éter a lo largo de su superficie. Eso forzará sus elementos a vibrar. Es importante mantener que esta vibración no se desvanezca. Es por eso que el conductor debe guardar la vibración. Como un conductor es llamado resonador. La vibración se guarda si pierde radiación en menos del 0.01%. En las películas, especialmente en las imágenes generadas por computadora, todo es posible. Pero en la realidad es más compleja la cosa para obtener la resonancia, ya que se requiere de una pureza perfecta de sus materiales de manufactura y de un conocimiento distinto de la materia en un nivel subatómico y, por supuesto, una buena financiación de este proceso. Esto es un laboratorio técnico radial. Aquí se está probando las propiedades resonantes de varios sistemas. En nuestro caso es llamado el tridente de Poseidón o Neptuno. Convertido en un neumático de tierra, además en un generador de señales y un transmisor, quitando la señal reflejada con un probador electromagnético, donde la señal depende de la posición del probador. El máximo de tensión está sobre el pico del conductor. No es fácil excitar un resonador, pero el aparato está mostrando presencia de resonancia. Esta cuadrícula está hecha de varias cruces, como resonadores. Entre menos ondas de radio emita, serán mejores las propiedades de resonancia. Desde aquí se requieren materiales de alta calidad y simetría en sus formas. Vamos a tratar de medir la pérdida de radiación y aquí la señal dependerá de la posición del probador para todos los resonadores existentes. El coeficiente de reflexión es menos del 1%, pero en este caso es mayor. Eso significa que el resonador ha convertido energía del éter internamente en electricidad. Las hipótesis de usar energía del nanomundo son confirmadas, y así los esfuerzos de la humanidad para generar energía del carbón, de la madera, del petróleo, se hacen ya inútiles y no necesarios.
porque son ecológicamente peligrosas por la química y la energía nuclear que se usa en ellos. Como ya sabemos, todos los proyectos que se han hecho para crear maquinarias de movimiento perpetuo no han sido aceptadas por ninguna oficina de patente. Pero ahora lo que tenemos en nuestras manos no es una máquina de movimiento perpetuo, es solo un convertidor del éter en energía eléctrica. La otra cosa es que la energía del nanomundo es inagotable. El movimiento del ambiente, así como del aire, mueve la bandera físicamente. Es posible imaginar el movimiento de la bandera relativo al aire, como cuando un pez nada en el agua, o cuando se arrastra una serpiente sobre la tierra, ya que ellos usan el medio ambiente para moverse. Y como pasa esto, tú puedes usar el medio ambiente del nanomundo para generar movimiento también. Si se rompe la simetría del resonador, los poderes no podrán ser contrabalanceados y no se podrá contener el éter como el pez o la serpiente contra el medio ambiente. Este es un resonador que convierte energía del nanomundo en electricidad. Todos los demás resonadores parecen muy familiares entre sí. El tridente de Neptuno, Zeus, Shiva, etc. y de los otros personajes, todos son símbolos de poder y energía. ¿Crees que todo es casualidad? Este es un modelo del nanomundo con ejes simétricos. En esta vista es claro que la base de la cruz cristiana es esto, pero en otro plano. En otro plano, los mismos ejes forman la estrella judía de David. Así, la computadora nos resalta este fenómeno. Esta es la rotación del modelo de propagación eléctrica. En esta se ve claramente la cruz suástica, el modelo científico del nanomundo que une todos los símbolos religiosos. Es extraño, ¿no? ¿Pero crees que es una coincidencia? Si esta antena puede agitar el éter, ¿podrá rebotar desde ahí como lo hace el pez en el agua? Todas las investigaciones han sido exitosas gracias a la creación de un simple motor para un platillo volador barato. Estos descubrimientos arrojaron los diferentes símbolos de las religiones: el cuadrado negro, la cruz de los cómics, etc. Y aquí aparece una pregunta. ¿Qué tal si estos símbolos están hechos de prototipos reales? O sea, de convertidores de energía realmente. ¿Cómo sería? Todas estas formas y estructuras de nuestros modelos fueron siempre reproducidos en ornamentos, diseños y utensilios tradicionales a lo largo de la historia, en los elementos de las rejas y cercas, asimismo en incontables ritos sagrados y en objetos decorativos. La misma conexión de estos modelos es vista en la arquitectura religiosa. El modelo del motor, en forma de domos, es más fácil de revisar que el resonador. Solo debemos convertir la fuente de energía y las cargas eléctricas excitarán el resonador y así
comienza a moverse de acuerdo con las leyes de la física. Podrás pensar que el movimiento está relacionado con la chispa y por los otros efectos secundarios. Sin embargo, el experimento mostró que las fuerzas de las cargas y de los flujos eléctricos fueron bloqueados por una cámara hermética, y asimismo el sendero circular está bloqueando los efectos de la estática y de los campos magnéticos. El motor está trabajando aún dentro de la pantalla de metal. El resonador puede cambiar de forma, porque lo más importante es la simetría. Pero ¿cómo podemos hacer que este motor sea más potente? Pues se pueden combinar varios elementos dentro de la batería. Aquí debemos trabajar en una misma dirección para convertirlos. Esto mantendrá sus propiedades de resonancia. Repitiendo la operación en diferentes ejes, se podrá alargar la fuerza de tracción. Más allá de la comprensión del sistema, alarga su unidad de poder de densidad, donde parece una alfombra voladora de los cuentos antiguos, pero tal vez eran así. El desarrollo y la implementación de dicha fuente de energía nos guiará hacia una nueva revolución técnica, misma que teníamos antes del reseteo mundial más reciente, como el vapor, la electricidad, los átomos, y dicha energía es eterna, segura y que seguramente volveremos a ella nuevamente. La energía de la resonancia del éter. Vamos viendo cómo funciona todo a través de la resonancia, como parte de la esencia y la base. Después, esta resonancia se desarrolla o desdobla de manera fractal a través del sonido, la sincronía, las frecuencias, energía, magnetismo y por intervención artificial, como hemos visto en otros videos, a través de la luz física. Pero regresando a la sustancia, la resonancia usa como elemento para su manifestación en los 3 de los 5 planos de existencia. Empezando de lo más denso a lo sutil, mencionamos el físico, astral y etérico. Y este elemento es el éter, que es la energía oscura de sustento y la luz verdadera que contiene todos los colores, o sea, la oscuridad. Son las aguas primordiales de la creación, el elemento primo o base de donde se derivan los demás. Y por lo mismo, el agua física, de tercera dimensión, es un fractal de esto en este plano, manifestado en el estado líquido y en un fractal más denso de esta realidad material de 3D. Ya que es la sustancia física que emplea el éter o plasma para fecundar absolutamente todo. Por eso la base del equilibrio es el 4, porque de ahí viene la clave. Cuatro, aqua. En inglés podemos ver lo mismo. For foundations o foundations, los fundamentos. Pues lo mismo, el éter encuentra un sostén o fundamentos en la resonancia, que es el principio donde la conciencia empieza a ser energía, pero en el nivel más cercano a este estado de conciencia esencial o conciencia pura. La resonancia es un campo subcuántico, el punto cero más sutil, de donde se alimentan el campo cuántico y material. La resonancia no chupa energía de otros campos de energía, sino que es la fuente generadora y creadora de toda energía. Y por eso, únicamente, no hay otra forma. A través del estado resonante podemos tener autosustentabilidad energética y evolucionar en el proceso transmutativo ascendente de la energía y la conciencia. Acá, en el holograma virtual de la manifestación, que es la creación externa, somos sustancia, no esencia. Somos entidades y no esencias o ser, o seres. Aunque tenemos, si lo logramos preservarlo, el potencial del ser. La resonancia es el sonido primordial, que claramente organiza la materia. Asimismo la anima, la hace levitar, además que crea y manipula la energía. Así, de esa manera en fractal, en nuestro cuerpo formado 100% de agua y de silicio y cristal, tenemos esa misma sustancia que alberga la resonancia finita y la energía del éter y el agua de cristal, llamada la melanina, que funciona como un resonador interno que crea la melodía interna de manera autosustentable y afinita. La melanina realmente viene de la palabra melodía. En inglés sería melanin, melody, porque todo se anima a través de la resonancia universal en sincronía, como lo acabamos de ver, y desde la singularidad en implosión.
Y este es el principio básico con el que el universo fractal funciona, de ahí su nombre, universo, un solo verso, o sea, una sola voz o una sola melodía cósmica. Recordemos que cosmos significa orden en griego, resonando eternamente de lo micro a lo macro, y viceversa. Físicamente hablando, esta sustancia tiene una estructura celular química altamente compleja de color marrón o más a menudo de color negro, el color de la fuente y del éter, ya que éste contiene a todos los colores en su esencia, porque es fractal menor de la fuente. Es la parte del todo. Posee una capacidad magnética dieléctrica, la cual trae, obtiene, conserva, almacena y además genera energía sonora, o sea, una resonancia específica una vez que entra en sincronía, y el ritmo del planeta como fractal mayor de nuestro plano, ya que la Tierra es el corazón, como lo dice su nombre en inglés, Earth, que es un anagrama de heart, asimismo un anagrama de ether o de éter. Porque todo es geocéntrico, ya que la Tierra es un magneto gigante, también con las mismas características. Tal cual sigue el patrón del efecto de la onda en espiral, usando la energía escalar de punto cero para funcionar con precisión y orden siempre. Así, la Tierra funciona con ciertos principios naturales para armonizar y alcanzar la resonancia y así la sincronía de todos los seres, jugando la melodía más armoniosa y bella en su máxima expresión de vida eterna. Estos son los principios. Principio de resonancia. Todo está resonando dentro de ondas radiantes afinitas que se repiten de manera autosustentable. Principio de inteligencia. Es la inteligencia del corazón de donde emana la fuente. Principio de fractalidad. Como es dentro es fuera, de lo micro a lo macro. Principio de polaridad. Opuestos complementarios. Dos fuerzas que colaboran juntas por un fin común en unión. Principio de frecuencia o ritmo. Todo resuena en sincronía. Principio de causa y efecto, acción y reacción. Y principio de multiplicación. Todo se autoproduce y se transforma a sí mismo. Esta energía de la resonancia, que trae implícita la melanina, o más bien dicho la melodía, le permite al ser humano estar vivo y resonar en sincronía con todos los demás células de los órganos del cuerpo, en armonía y sincronía, sin tiempo. Además de manera perpetua y autosustentable, siempre y cuando no se obstruya el organismo, ya que eso provoca ruido, desarmonía, mucha resistencia y tensión eléctrica, provocando que las cargas voltaicas alteren la afinación original de los órganos del cuerpo, opacando y carbonizando los cristales internos, que son los resonadores de silicio originales de nuestro organismo vivo material, tornándolos en carbón. Así se baja la carga magnética del corazón y aflora más la electricidad, que da sustento al cuerpo mental artificial y sus emociones, subiendo y bajando de golpe las cargas voltaicas, permitiendo que las células se carbonicen por la fricción que se produce de las cargas eléctricas, que corren por el sistema nervioso en todo el cuerpo, haciéndonos dependientes de la luz eléctrica y así tornándonos más densos físicamente hablando, y oxidando nuestro cuerpo hasta su carbonización total. En ese momento llega la muerte, ya que la melodía o melanina deja de resonar por falta de un medio apto para transmitir su energía magnética, ya que los cristales resonadores están fritos, hechos un carbón muerto, que no pueden transmitir más ningún tipo de energía. La melodía o melanina es la nota responsable de nuestra existencia que se transforma en una sustancia física que nos da el pigmento original del ser humano en la piel, que es el negro, ya que el negro es el humano primigenio del planeta por lo mismo, el cual fue alterado genéticamente. Además que se fue cruzando con la raza artificial adámica que los seres de luz crearon, así mismo como los arcontes, para poder entrar a nuestro plano usando estos clones humanos sin pigmento y sin alma original, con quantum energético real y poderoso. De ahí surgió la raza blanca o albina, seres débiles, con piel sensible y con casi nada de melanina original, cosa que con el tiempo ha ido cambiando cuando se mezclaron con los humanos reales. Por eso ahora ya la raza blanca es más fuerte que en ese entonces. Y muchos ya son cuerpos con alma real y con melanina o con la melodía resonando fuertemente sus órganos. También la melanina funciona como un organizador de las principales funciones corporales, como tener la capacidad de alcanzar un mayor nivel de rendimiento y de mantener un alto nivel de energía en condiciones adversas, ya que tiene el potencial de transformar la energía cósmica universal, así como la magnética, eléctrica, microondas, radio, TV, rayos cósmicos y la luz ultravioleta en energía cinética, sin la necesidad de comer nada al cuerpo físico. También tiene la capacidad de retrasar el proceso de envejecimiento
y protegernos de diferentes ataques por parte de patógenos como hongos y larvas, así como del electrosmog. Esta energía nos permite tener un mayor nivel de percepción y nos da la capacidad de comunicarnos con las frecuencias más sutiles cuando se está en sintonía y con el menor grado de obstrucción energética por las toxinas, mucosidad y parásitos dentro de los órganos que hacen música en nuestro cuerpo. La energía siempre está presente y de manera finita y gratuita. Solo basta saber recolectarla para producir plasma y electricidad del ambiente y por ser fractales. Nuestro cuerpo funciona de la misma manera, como un sistema de bobinas que produce y almacena su propia energía de manera natural y perpetua, ya que somos máquinas biológicas que funcionan a base de sonido, resonancia, éter, magnetismo, frecuencias, plasmas y después de la intervención genética de nuestros cuerpos con electricidad también. Asimismo, la Tierra funciona de la misma manera y estamos conectados a su sistema energético porque somos fractales en esencia. Estamos generando, operando y reintegrando todo el tiempo, o sea, todo un sistema autónomo y autosustentable que se regula a sí mismo. Esto es gracias a la energía escalar, que es eterna y no puede ser disipada. Esta energía se almacena en nuestros cuerpos gracias a la melanina, o más dicho a la melodía como hemos explicado, ya que el cuerpo es un resonador o diapasón energético que transforma el amor, o sea, las ondas resonantes de amplitud modulada. Asimismo también transforma el sonido en energía magnética y plasmática y la almacena en esta sustancia oscura que funciona como un capacitador o batería, junto con la sangre que es plasma en su esencia y agua marina con cuarzo, ya que es una fusión del agua y el éter, para así conectar las ondas de resonancia y el plasma de la Tierra con el aire. Por eso el agua es muy importante para que suceda esta conducción perfecta de energía, porque eso somos 100% agua en sus tres estados. La melanina es la sustancia más extraña y fascinante de la naturaleza. Se ha estudiado desde hace milenios y se han obtenido datos de todo tipo, pero en nuestro tiempo se ha quedado relegada como una sustancia que solamente regula la cantidad de luz que entra en los ojos para tener una mejor calidad de visión, como un agente reflejante del exceso de luz y además de ser la encargada del pigmento de la piel, y sí, en parte hacen estas funciones, pero va más allá que esas tareas. Es una molécula extraordinaria, que supera nuestra capacidad de abstracción. Es la molécula más estable que se conoce, millones de años, así que no es descabellado pensar que fue la sustancia que permitió la eclosión de la vida al producir continuamente energía, tanto de día, como de noche. Es muy posible que soportara la reacción inicial del origen de la vida durante el tiempo necesario de manera que ésta se repitiera las veces necesarias para dar paso a las eras, y así, se fuesen concatenando las otras reacciones químicas o bioquímicas si se quiere, las cuales en su conjunto conforman lo que llamamos vida. Cualquier reacción inicial, por simple que ésta sea, requiere energía para suceder, así la melanina funciona como un catalizador de energía que provoca los procesos eléctricos y por ende los procesos químicos de la vida en los animales y humanos, lo que es para las plantas la clorofila, para los humanos y animales es la melanina. Es capaz de realizar el proceso de la fotosíntesis tomando energía del campo electromagnético. Su función de absorber todo tipo de energía, incluso a la luz, produciendo la energía de implosión fractal, de punto cero o escalar, asimismo también disipa y distribuye correctamente la energía, fungiendo la labor de un atemporador, que le quita los picos a los extremos, como un mediador justo sin excesos, ni faltantes. La melanina es la sustancia oscura por su color negro, ya que como absorbe todo espectro de la luz, no refleja ningún color. La podemos encontrar en muchas partes del cuerpo, tales como en la piel, el cerebro, la médula espinal, pero primordialmente en los ojos. La retina, siendo la capa más importante del tejido ocular, es por donde se capta la luz para formar la imagen de lo que vemos, a través de los fotorreceptores, es donde desde los 35 días de la formación fetal se empieza a manifestar la producción de melanina en toda la órbita ocular, de hecho es lo primero que se forma,
para poder a través de las radiaciones de electromagnética que pasan por el vientre materno, el individuo pueda empezar a producir su energía vital, además del alimento que la madre le transmite vía el cordón umbilical, y sobre todo del ambiente acuático donde vive, teniendo la trinidad completa de la vida orgánica, luz, agua y melanina, desde el principio de la vida. Por ende podemos descartar que la melanina, no es solo para poder reflejar la luz y nos permita enfocar y ver mejor, ya que allí dentro, ¿qué vas a ver? Y más cuando ni siquiera está formada el ojo en sí, solo es melanina. Al parecer los ojos es el tejido del cuerpo que más requiere energía para funcionar, por ende los ojos son pequeños, porque simplemente la primera capa de la retina requiere 10 veces más energía que la capa cerebral, y 6 veces más cantidad de energía que el corazón mismo, y 3 que la corteza renal. Pero este tejido curiosamente no tiene vasos sanguíneos, y pues como enseña la ciencia ortodoxa que todo nutriente o energía llega por estos vasos, aquí se rompen dogmas y falsos paradigmas acerca de la distribución y la generación de energía. Esto demuestra que la melanina es la que provee de esa gran cantidad de energía que requieren los ojos para funcionar, porque la retina no tiene ni un solo vaso sanguíneo por donde le llegue algo. La capa que está enseguida de la primera capa, es la capa coroidal, es la que provee de la energía a la retina por la cantidad de melanina que contiene. La melanina absorbe la energía fotónica y la convierte en energía orgánica, tal como una planta lo hace con la clorofila, al disociar la molécula del agua en millonésimas de segundo, transformando la energía electromagnética en energía bioquímica. La clorofila divide la molécula del agua para sacar la energía del hidrógeno, desechando el oxígeno a la atmósfera, ya que este puede ser dañino en exceso porque oxida y corroe todo, por eso las plantas lo desechan. La melanina hace lo mismo, teniendo al hidrógeno como el agente principal de la reacción, ya que este elemento es el cargador de energía por excelencia en el universo, transformando el agua en gas, ya que la melanina hace de un líquido, un gas, para luego reformarla o reasociarla y disiparla en energía a todas las células del cuerpo. La melanina está situada alrededor del núcleo de la célula para distribuir la energía y darle vida, cargando de electricidad a la mitocondria, que es como la pila de la célula donde se almacena, y la manera en que se distribuye la energía es por una sucesión de capas de esferas, una de agua disociada, por otra de reasociada, y por cada 2 moléculas que se reasocian resultan 4 electrones de alta energía, provocando una energía de combustible autosustentable para todo el funcionamiento equilibrado del cuerpo. Arturo Solís está llevando estos estudios al terreno de la ciencia del futuro, para poder generar energía limpia y gratis para todo el mundo. Los estudios y prácticas ya van avanzadas, y pronto este conocimiento crecerá y se esparcirá al mundo para lograr ese cambio de paradigma, con gente emprendedora, con ganas de cambiar, y ayudar a cambiar al mundo, derrumbando su matrix negativa, generando realidad propia, tumbando viejos dogmas y paradigmas, tanto científicos, como religiosos, ofreciendo desde su trinchera su propia propuesta, siendo ya toda una realidad innegable y palpable. En Aguascalientes, México, es ya la primera ciudad en el mundo en desarrollar esta tecnología a base de la melanina, contando con iluminación de unos focos de LEDs en la plaza central de aquella ciudad, alimentados por baterías recargadas por este novedoso sistema de energía limpia y autosustentable, contando a la fecha, 7 años sin que se apaguen aquellos focos, ni de día, ni de noche, y sin necesidad de cambiar o recargar las baterías, ya que éstas se regulan por sí mismas. Esta información es valiosa para toda la humanidad, ya que al saber esto, debemos hacernos responsables de nuestras acciones, y tomar el mando de nuestras vidas, sin pedir permiso a ninguna institución, tanto religiosa, como política, y así empezar a difundirla y compartirla, para que llegue a más mentes brillantes, y con la fuerza de la unión y la cooperación, podamos ampliar estos conocimientos, y hacer de este planeta algo mejor, siguiendo con amor y respeto, los patrones que la naturaleza nos muestra.
Por el momento sí podemos ofrecer iluminar cualquier área, cualquier instalación, ya que dependiendo del número de baterías es la intensidad de la iluminación que se logra. Estas baterías no requieren ningún mantenimiento, excepto el usual de los contactos entre los cables, cosas así, pero que la batería funcione no requiere nada de recarga. Eso ya lo hemos demostrado muchas veces. La descargamos y en menos de un minuto vuelve a cargarse sola. Espero en un futuro cercano poderles llevar un prototipo, poderles mostrar un prototipo para que ustedes hagan sus propias pruebas y se convenzan. Pero los doctores en electrónica que han medido, que han probado nuestros diseños, en menos de 5 minutos exclaman: nunca había visto algo como esto. Esa es la razón de dirigirnos a ustedes. Queremos difundir el conocimiento, queremos que las personas sepan que esto existe y que orgullosamente se descubrió en México. Gracias por su atención. Que un líquido produzca electricidad es algo insólito. Y este es un líquido. Aquí se ven las... Mira, ahí se ve la... O sea, esto es un líquido. Dentro hay un líquido. Aquí no está caliente. Y aquí observamos cómo estamos midiendo la resistencia. Y vemos cómo va increciendo. Una resistencia que crece es insólita también. Simplemente cambiamos los contactos y la resistencia se hace cero. O sea, actúa como un semiconductor, lo cual también es insólito. Un líquido semiconductor, ¿cómo? O sea, el semiconductor tiene que tener un orden. Entonces aquí hay un orden. No lo entendemos. O sea, es como si hubiera un embudo, ¿verdad? Pero en un líquido, ¿cómo formas un embudo? ¿Es en serio, no? Utilizando un multímetro convencional conectado a la celdilla fotoeléctrica de Badgen, se le indujo a un cortocircuito. La lectura es de 0. Cuando se reactiva el flujo normal de energía en la celdilla fotoeléctrica, casi de manera inmediata, la Badgen comienza a recargarse. El multímetro está en lectura de volts. Este documento en video solo tiene fines expositivos sobre la efectividad de la Badgen para generar energía y también muestra su capacidad de autorrecargarse. En septiembre de 2007 se fabricó una celdilla fotoeléctrica con base líquida de la serie Badgen. Se colocó en un refrigerador convencional de uso casero. Extraída de ahí congelada, se conectó al multímetro para realizar algunas lecturas de energía. Una batería normal, por ejemplo, de los coches, con el frío se descarga. ¿Sí? Eso lo hemos vivido todos. Pero esto es distinto. Esta es una batería congelada que está produciendo. La descargamos
produciendo un cortocircuito. ¿Sí? Quitamos el corto y casi instantáneamente se recarga. O sea que todas las propiedades de este tipo de baterías son únicas. Bueno, aquí llama la atención que la resistencia vaya creciendo, porque eso quiere decir que conforme pasa el tiempo hay más y más y más resistencia. Pero entonces, si hay tanta resistencia, ¿cómo hay flujo de electrones? Y esto no es un superconductor, porque los superconductores, mientras más fríos, menos resistencia. Y la melanina es al revés. Cuando le aumentamos la temperatura, disminuye la resistencia. O sea que la temperatura de nosotros tiene menos resistencia, produce más flujo de electrones. Entonces, si este es un superconductor invertido, lo calentamos y disminuye la resistencia. Entonces nuestro cuerpo, que está a 37 grados, la resistencia todavía es menor. Para el flujo de electrones, seguramente es la temperatura ideal, porque la mayoría de los seres vivos, los homeotermos, tienen esa temperatura. Excepto los pigmeos de África, ¿verdad? Tienen 40. Esta misma función la encontramos en las orgonitas de manera fractal, que funcionan igual que nuestro cuerpo y la melanina, a través de viruta de hierro, que es el campo magnético. Asimismo, el campo eléctrico lo encontramos con un tipo de cera pared aislante y un cuarzo y cristal de cuarzo, que es lo que va a activar el circuito entero. Asimismo, como nuestro cuerpo está hecho de la misma manera, funcionando con magnetismo y electricidad, y el cuarzo activa toda la función como los minerales, por eso es que somos seres de cristal. Entonces esta misma función es un fractal pequeño de lo que eran las máquinas cuánticas llamadas pirámides, en México las teocalis, y como ya hemos visto todas las catedrales, sinagogas, etcétera, que las deformaron en lugares de culto cuando realmente son casas de energía, con este mismo principio, manejándonos a través de manejándose a través de la resonancia, resonando con la frecuencia de estos cuarzos, ajustándose a la frecuencia de la Tierra. El orgón u órgano, que como vimos es el éter y la resonancia pura, que también ha sido conocido como el chi, el ki o el prana. Asimismo, la fuerza universal que está presente en todo. Las orgonitas tienen varios beneficios, como pueden ser ampliar los sueños, un mejor descanso al dormir, purificar el aire y acelerar el crecimiento de los seres en general, como vemos en esta planta. Estas orgonitas pueden ser colocadas en tu casa en puntos específicos para anular ondas electromagnéticas negativas del electrosmog y su radiación. Como puedes ver, la energía real está en todas partes y se distribuye de la manera que te acabo de exponer, en todos los niveles y fractales. Nos han engañado en todo para hacernos dependientes del sistema parásito artificial de depredación y de extracción de energía, y así, ignorantes, poder ser manipulados y controlados para poder ser fuente de comida energética de estos parásitos.
manteniendo el rebaño humano trabajando en su propio planeta para recibir energía libre y gratis de forma engañosa, pagando por ella y lo peor, desgastando nuestra propia energía y vitalidad en la vida de esclavitud y de estrés, persiguiendo estímulos efímeros y banales, como los que te ofrece la glotonería y la embriaguez, en todos los sentidos, y funcionando como zombies e insectos por estar dentro de la hipnosis de conciencia de colmena insectoide, por no saber cómo funciona la energía tanto interna como externa. Primeramente, debes ya saber que todo funciona a través del sonido, resonancia y frecuencias, magnetismo, plasma y electricidad, los cuales interactúan con los elementos físicos, principalmente con la tierra, el agua y el aire como lo hemos expuesto. Así, todos los animales, como todas las máquinas artificiales que ha creado tanto el ser humano antiguo como moderno, no funcionan como lo dice la pseudociencia de ahora del todo, que nos dicen que es a base de combustibles y demás trampas para mantenernos ignorantes y pagando por estos combustibles, además que especulan con la escasez de estos mismos para generar pánico y miedo, asimismo estrés. Los animales no vuelan, levitan, no usan sus alas para generar empuje, sino para resonar la energía y sintonizarse con la energía magnética de la Tierra, lo que les permite la levitación magnética acústica, como lo hacen los colibríes y los escarabajos y todos en general. Estas máquinas planean y levitan sobre el aire, que también es un fluido, y gracias a los vórtices de energía escalar que producen sus turbinas al extraer aire comprimido del ambiente, que a través de las aspas de cerámica de las turbinas se genera resonancia, y además antes del despegue acumulan energía de manera mecánica porque tienen componentes piezoeléctricos. Asimismo, los aviones modernos hacen esta misma labor, y aquí llegamos con el tema del principio del piezoeléctrico. Y ahí arriba solo planean y se dejan llevar por las corrientes de aire y solo flotan entre gases como el hexafluoruro de azufre y otros más. No usan combustibles para nada, al menos arriba. Angenommen, wenn ich das erkläre, gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Er hat recht, also das Online-Bereich eingeführt. Ausgleichsmaterial natürlich. Así, con movimientos mecánicos en nuestras piernas, manos, brazos, etc., producimos fricción al movernos para acumular cargas magnéticas, de plasma principalmente y de electricidad también en menor grado, los cuales producen a su vez diversas frecuencias de ondas ultrasónicas, y eso, de manera fractal, se le llama un piezoeléctrico, que es un aparato que funciona de manera mecánica con cuarzo, que hace la misma labor de manera artificial hecho por el hombre. Estos aparatos producen energía resultante de la presión y del calor. Es la carga eléctrica que se acumula en ciertos materiales sólidos como los cristales, la cerámica y materiales biológicos como son los huesos, el ADN, y en varias proteínas en respuesta al aplicar un estrés mecánico. Así, con este principio sencillo que sucede dentro nuestro, funciona la naturaleza. Por lo mismo, siempre la humanidad antigua ha sabido del manejo correcto de cómo cosechar de manera limpia esta energía para el bien común de la sociedad, para generar bienestar físico en la salud, calor en sus casas y luz eléctrica en las ciudades. Prueba de esta hay muchas. Primeramente las pirámides, que eran unas máquinas que recogían la energía y las ondas del éter para generar todo esto.
Por eso, las civilizaciones construyeron sus propias plantas generadoras de poder como obras de arte. Todas sus edificaciones trabajaban, y aún trabajan, pero de manera secreta, como resonadores energéticos, transformando la vibración y el sonido de la Tierra en energía magnética, plasmática y hasta eléctrica, transmitida libremente sin cable alguno, distribuida por el éter por toda la Tierra a través de capacitadores o baterías, como pueden ser los arcos, las pirámides, las torres, rotondas, columnas, obeliscos y cúpulas, que a su vez fungían como antenas también, que precisamente trabajan con piezoeléctricos. Todo resonador convierte la energía del éter y las ondas del sonido de la Tierra en plasma, magnetismo y electricidad, pero se necesita simetría y que los materiales sean altamente conductivos y de una alta pureza, empezando por el agua, así como varios metales como el oro, la plata, cobre, bronce y hasta la hojalata, de mayor al menor grado, empezando por el oro. Iglesias y catedrales. ¿Son las iglesias y catedrales lugares de adoración hacia una deidad o tienen otro propósito completamente diferente? Los grandes arquitectos y constructores que diseñaron y levantaron estas impresionantes hazañas de ingeniería y arte, tristemente ya no están con nosotros, así que las razones reales por las que ellos construyeron estas inmensas edificaciones serán siempre un misterio. Al decir esto, con tantos investigadores de este tema, estoy seguro que la verdad eventualmente saldrá a la luz. En este video tocaré varios temas. Mis reflexiones no son y nunca serán evidencia conclusiva de algo. Solo quiero poner estas ideas al público para que otros investigadores posiblemente le den seguimiento y agreguen más a la piscina de constante expansión de evidencia para ser descubierta. De nuevo, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué construyeron tales estructuras extensas, caras y muy difíciles de construir? Ciertamente, si quieres encontrar tu Dios o deidad, ¿realmente necesitas un lugar tan opulento para adorarle? Orar o rezar en casa parece tener el mismo efecto que orar o rezar en la iglesia. Pero por favor, corríjame si estoy en lo incorrecto. No conozco mucho de oración. Primero, echemos un vistazo a algunos de los defectos realmente hermosos en algunos de estos lugares. ¿No parece una gran pena y sin mucho sentido cubrir estos pisos intrincados con filas de asientos de madera? Pensarías que los arquitectos que pasaron mucho tiempo y pusieron mucho esfuerzo diseñando estos pisos elegirían cubrirlos con sillas y a veces bastante ásperas. Las bancas no parecen coincidir con el nivel de complejidad y arduo trabajo que exhibe el resto de la estructura. Para mí parece un poco como una ocurrencia tardía. Los puestos del coro es algo totalmente diferente.
Para mí era una parte integral del diseño original. La artesanía es increíblemente impresionante. Parece encajar con el diseño original, mientras las bancas no. Entonces construís una estructura de tal magnitud y complejidad, y después pones estas bancas. Algo de esto no calza aquí. Entonces supongamos que querés construir un lugar de adoración, y te aseguras que la mayoría de personas puedan ver al hombre dando el sermón. Entonces la diseñas de esta forma. Pones dos alas que no tienen ningún propósito y que hacen muy difícil para que la gente vea. Además de esto, pones columnas por todo lugar para que la gente no se siente tampoco allí. ¿Por qué lo haces así? No tiene sentido. Ahora, si estas edificaciones fueran lugares de sanación a través de cimática y frecuencias de resonancia, entonces las cosas empezarían a tener un poco más de sentido. Las dimensiones internas fueron obviamente y sumamente importantes para los arquitectos. De otra manera no hubieras hecho estos lugares que tomaran tanto tiempo y que fueran difíciles de construir. La práctica de romper ventanas, aparentemente en el momento del inicio, tampoco tiene ningún sentido, a menos que tengas que ajustar la estructura después de que sea terminada. Echemos un vistazo a la similitud de las ventanas estilo rosetón y los patrones producidos en el estudio de la cimática. Cuando miras cómo nuestras estrellas realmente se miran, entonces esto también parece calzar en la ecuación. Hay muchas discrepancias intelectuales relacionadas a iglesias tipo catedral y a las hermosas mansiones de la llamada Edad Dorada. La iluminación, los órganos, las campanas, la forma, los diseños de las ventanas, etcétera, etcétera. Pero eso es para otra ocasión. Así, por ejemplo, un domo funge como una caja de resonancia para las ondas tal cual nuestra caja torácica lo hace. Lo que hoy, gracias a los parásitos arcontes que tomaron el control del planeta, tergiversaron toda esta sabiduría y tecnología para su uso personal y que hicieron un reset colectivo en la conciencia colectiva, además de terradeformar el planeta entero a su conveniencia, derribando los árboles gigantes de silicio de cristal que completaban el circuito, además de aislar el ambiente natural del éter poniendo un domo artificial, ionizando el ambiente, o sea, electrificando con una malla electromagnética artificial. Y así, ahora llamamos a estas construcciones antiguas que usábamos de manera diferente, como lugares de culto al demiurgo y sus parásitos de luz, como catedrales, sinagogas o mezquitas, asimismo las pirámides, que son realmente contenedores o plantas dedicadas a recoger esta energía del éter, así como las torres, obeliscos y hoy varios rascacielos modernos, los cuales todos están construidos cerca de fuentes de agua, ya sea cerca de canales artificiales que hicieron las civilizaciones antiguas con gran tecnología que hoy llamamos ríos, y canales que no son naturales en su cauce, ya que se hicieron para llevar agua, que es el superconductor, a todas sus ciudades, y después de la gran terraformación con armas supersónicas y grandes bombas, estos parásitos lograron cambiar toda la topografía de la Tierra, creando montañas, picos y volcanes que no existían, así como desiertos y mesetas planas sobre los troncos de los árboles gigantes que cortaron hoy. Pangea, el supercontinente, se fraccionó en los continentes que conocemos ahora, creándose islas y también varios cráteres que ahora son lagos y lagunas. También
Varias de estas construcciones están construidas sobre vórtices magnéticos de la Tierra y sobre túneles o canales que transportaban agua por debajo para lograr esta conducción de energía a través de estas casas colectoras del éter y así distribuirla a toda la ciudad de manera natural y libre por resonancia. Por eso, las bobinas magneléctricas son esenciales para mantener las vibraciones de las ondas del éter, conduciéndolas a crear plasma, magnetismo y electricidad de alta frecuencia, las cuales pasan a través de un cable de la bobina para generar un campo magnético. Por eso las bobinas están en todos lados, empezando por el centro del planeta, la cual es una columna que todas las civilizaciones llamaron el árbol de la vida, la cual fue hackeada también por estos parásitos. Las bobinas generan vórtices y estos a su vez campos magnéticos que conducen corrientes dentro y fuera del circuito toroidal. Las bobinas más utilizadas estaban hechas de cobre. Estas generan vórtices de energía escalar que pueden crear fuertes campos magnéticos y llevar bucles de corrientes de plasma y de electricidad. Magnetic field above the coil. Instead of a second coil, we're using the aluminum plate, but the principle is the same. The changing magnetic field induces currents in the plate that create an opposing magnetic field, so it levitates. How awesome is that? This current is not only good for levitating the plate, it can also make light bulbs glow. A gift. Oh, thank you. Oh, that is cool. Not too close because it's... We'll burn the arms. Can I put it there? Yep. And just as current in a toaster element heats it up, the induced current in the plate dissipates its energy as heat. Put some water. Thank you. Yeah, to see the toaster. Check out how hot this plate is. Oh, that is nuts. Is this your favorite demo? It's like a flying barbecue or something. Tell me this is not the best dinner table centerpiece. It levitates, it gives you light, and you can cook on it. And all the while, you're demonstrating Faraday's law of electromagnetic induction. Retomando el tema de los resonadores antiguos, como las iglesias y pirámides, debemos saber ahora otra vez que esta tecnología de avanzada fue copiada de la naturaleza y de nuestro templo, el cuerpo humano, que como mencioné al principio funciona de la misma manera. Somos una bobina también, y en especial un resonador. Por eso se le llama organismo, porque tenemos órganos que son una emulación de un instrumento musical, que funciona principalmente con aire, tal cual un órgano o un acordeón, para producir sonido y resonancia en armonía y en altas frecuencias. Por eso se mencionó que la melanina es realmente la melodía. Con esta melodía es como nos mantenemos vivos de manera perpetua, porque es una batería que se autocarga de manera autónoma y libre. Así, funge la labor de protegernos de la radiación de las microondas que emana nuestro sol artificial de energía fría,
que he expuesto en videos pasados, que produce manchas y arrugas cuando se expone en demasía y en forma directa a su luz. Por eso está mezclada con el agua celular interna. De ahí viene el nombre célula, que viene de celda, lo cual encierra la energía que recoge del éter y de la resonancia, la cual llamaron orgón. De ahí el nombre de organismo y órgano, ya que el agua, como mencionamos, es necesaria para la ecuación de la conducción, porque tiene propiedades diamagnéticas, y así este repele los campos electromagnéticos, ya que crea un campo magnético en oposición a otro externo. Este campo opuesto débil produce una fuerza de repulsión natural, donde se crea un campo dieléctrico, que tiene la habilidad de almacenar energía en cualquier sustancia, en este caso la sustancia es la melanina melodía, que se encarga de almacenar la energía. La resistencia es la fuerza a oponerse a algo. Por eso un capacitador tiene la habilidad de almacenar energía en un sistema y la melanina es un capacitador. Recuerden que la naturaleza funciona con energía en movimiento, inercia y aceleración. Así, cada órgano del cuerpo tiene tubos que usan aire presurizado para producir sonidos, ya que los órganos corporales son tejidos que forman un tubo hueco tal cual un órgano como los antiguos que estaban dentro de las mal llamadas catedrales antiguas, los cuales eran usados para generar resonancia armónica en frecuencias naturales como las de 432, 528 Hz o 741 Hz, las cuales son muy sanadoras, que incluso pueden reparar el ADN. De esta manera también nuestras cuerdas vocales pueden generar estas frecuencias y tonalidades al cantar. Por eso también se cantaba en estas casas de energía, además de los órganos. De ahí se heredó este hermoso hábito en los famosos cantos gregorianos que hacían los monjes para generar esta resonancia sanadora y terapéutica. Mismos que posteriormente la Inquisición satánica prohibió por lo obvio. Asimismo, se dejaron de tocar estos órganos y también desactivaron las pirámides del planeta, que tenían también un mecanismo interno para producir resonancia, para producir ondas expansivas al ambiente sanadoras que producían con una bobina o un oscilador. Asimismo, les quitaron sus materiales conductores como la mica, el recubrimiento de cuarzo, las puntas de oro y secaron los canales y túneles de abajo para cortar el circuito. De esa manera, en la era moderna, nos cambiaron la afinación original en la música de 432 a 440 Hz, para no entrar en resonancia y afectar las ondas internas del cuerpo. Aquí les dejo un ejemplo. Al escuchar y sentir música afinada en esta frecuencia negativa, cosa que se puede verificar en cualquier experimento de cimática como lo acabamos de ver, exponiendo materia, ya sea agua, almidón o arena o sal, a diversas frecuencias y comportarse de manera diferente según la frecuencia al formarse geometrías ordenadas y perfectas en 432. Pero pasa lo contrario al exponer la materia en 440. Así nuestro cuerpo está todo el tiempo produciendo hermosas melodías para mantener la resonancia interna y así poder sincronizarnos y sintonizarnos con la música o resonancia de afuera que emana la Tierra, que es la que nos mantiene vivos realmente y que es lo que respiramos con cada aliento que entramos con el nitrógeno del aire, que a su vez está lleno de energía del éter, plasma y amor. Por eso, antes de otras consideraciones fisiológicas, el organismo humano debe ser visto como una máquina biológica que funciona a gas de aire, construida en su totalidad, exceptuando los huesos de un material parecido a la goma, esponjoso y elástico, llamado carne, tejidos, etc. El otro punto destacado está en que su función es la de una bomba a presión de aire, con una circulación interna de líquidos tales como la sangre y otras áreas, que los pulmones son la bomba y el corazón la válvula, y no lo opuesto, como es enseñado erróneamente por los médicos fisiológicos desde hace 400 años. Un hecho más amplio pasado completamente por alto es la contrapresión automática de la atmósfera exterior,
cerca de 14 libras por pulgada cuadrada. Inmediatamente después de cada expiración, se produce el vacío parcial en la cavidad pulmonar. En otras palabras, el organismo humano funciona en su totalidad automáticamente, inhalando aire a presión y expeliéndolo químicamente transformado. Así, la atmósfera exterior contrapresiona el vacío producido en el cuerpo. Esto es la vitalidad, vida animal en su más simple manifestación e importancia. Este es el poder que lo mantiene uno vivo. Sin aire nadie puede vivir más de 5 minutos, hablando de usos profesionales, que hacen apneas, y 1 minuto para gente normal. Pero el hecho invisible, déjame decirte, que el secreto es que trabaja simple y automáticamente con la contrapresión atmosférica, la cual solo es posible porque la máquina es de un material esponjoso y elástico, con un vital poder de tensión y con la capacidad de vibración, expansión y contracción. Estos dos hechos eran los desconocidos secretos concernientes al funcionamiento automático, el poder, como fenómeno de vitalidad. El químico Hensel ha probado con fórmulas químico-fisiológicas que esta particular elasticidad vital de los tejidos de cada órgano. La primitiva significación de la palabra latina spira es aire, y solo más tarde se convirtió en espíritu, el aliento divino. Es prácticamente buen aire fresco. Se ha dicho que la respiración es la vida. Y efectivamente, es cierto, solo tápate la nariz y dime cuánto tiempo dura sin respirar. Aquí se desarrolla vitalidad y salud con ejercicios físicos y respiratorios. También es cierto que se puede reemplazar la obstrucción de toxinas y parásitos por aire a alta presión y contrapresión. Es verdad que se puede remover o eliminar obstrucciones de materias extrañas por vibraciones locales y constitucionales. En eso se basan los tratamientos físicos. Es cierto que se eliminan obstrucciones y materias enfermantes y se podrá evitar enfermedades con un aceleramiento artificial de la circulación, dando más gas de aire y haciendo vibrar los tejidos. En otras palabras, se aumenta artificialmente el poder por un cierto tiempo, pero se disminuye la capacidad vital de la contrapresión, debilitando la elasticidad de los tejidos. Se sabe por experiencia que una goma continuamente estirada pierde su elasticidad con el tiempo. Se evitan enfermedades, pero lentamente pierde vitalidad, particularmente en los órganos muy elásticos, esponjosos e importantes como puede ser el pulmón, el riñón, el hígado, etc. Evita la enfermedad, pero no la cura perfectamente. La vitalidad no depende primeramente ni directamente del alimento, sino de la forma y proporción en que la máquina humana está obstruida, taponada por el mucus, toxinas, hongos, bacterias, larvas, etc. Remover estas obstrucciones por el aumento artificial del poder con estimulantes antifisiológicos como cadáveres de animales y vegetales cocinados y comida artificial, conmoviendo y haciendo vibrar los tejidos por medio de tratamientos físicos, se consigue siempre a expensas de la vitalidad. Así, la energía vital, la eficiencia física y mental, la resistencia, la conquista de la salud superior por el poder, aire y agua solamente es tremenda, más allá de la imaginación, tan pronto como el poder trabaja y puede trabajar sin obstrucciones en un cuerpo perfectamente limpio. La composición del poder, además del aire, nitrógeno y una cierta cantidad de vapor de agua, aumenta, pero solo en un cuerpo limpio con los siguientes agentes del infinito: resonancia, éter, plasma y magnetismo. Asimismo, de estímulos naturales como el olor, que puede ser el olor a frutas y flores. Adicionalmente, no es posible que bajo tales condiciones limpias y naturales el nitrógeno del aire pueda ser asimilado. La mente nos juega siempre trampas porque es la mentira y la ilusión. Y esta, a través de los programas externos que nos implantan con las incepciones del sistema en la escuela, la televisión, el cine, etc., sumando las emociones, así con el cuerpo mental empezamos a crear energías independientes llamadas egregores. Un egregor es un parásito energético que existe solo porque se alimenta de esa energía colectiva, porque tú lo alimentas con tu propia energía del pensamiento, la cual te chupa como un vampiro. Y si no lo alimentas con tu grial energético, esa entidad falsa no puede existir, y por eso es una falsa entidad psíquica parasitaria. Pero ¿de dónde crees que viene o qué cosa es la conciencia gregaria colectiva sintética de Colmena? Pues es precisamente un egregor, o sea, una entidad psíquica parasitaria, que se alimenta y controla la mentalidad del grupo, así como de cada agregado y esclavo del egregor. Al egregor no lo puedes tornar en algo positivo, porque es fundamentalmente negativo, vorticial y depredador, puesto que nace de la conciencia sintética del grupo y no de la conciencia orgánica viva. Es de ahí, desde esa conciencia sintética gregaria, incluso mediante las meditaciones colectivas a distancia entre conciencias conectadas,
que estamos creando este parásito que se reviste de espiritualidad, la cual no está siendo resonante porque arraiga en la conciencia de víctima, de un grupo de gente que se siente rebaño y victimizado, que no puede ser resonante porque esas conciencias no están conectadas en código resonante porque ni siquiera están siendo coherentes con un código de vida resonante, sino que están en tajante disonancia con el principio natural. Sabiendo esto, debemos tener cuidado con lo que pensamos y sobre todo con lo que decimos, porque estamos creando egregores todo el tiempo, que se suman a la conciencia colectiva o al campo morfogenético de la especie. Y ahí no hay filtros morales y de ningún tipo, ya que se carga en la nube de información y se descarga en el cuerpo mental como un programa virus, haciendo que el cuerpo larvático actúe según estos cánones o frecuencias de baja vibración derivadas del miedo, como la ira, la violencia, tristeza, depresión, etc., ya que el escudo magnético del corazón está contenido y bloqueado por toxinas, moco y parásitos, así como de metales pesados, que son las obstrucciones de las que hablamos recientemente. Así el estado de resonancia baja y se desafina el cuerpo, como lo vimos en el ejemplo del órgano, bloqueando todo el sistema de ventilación de aire y así bajando su sistema inmunológico, bloqueando nuestra alma para que no pueda tener control sobre su transporte terrestre el cuerpo físico. Por lo tanto, lo que debemos hacer es desparasitarnos a fondo desde ya. Limpia tu cuerpo de toda obstrucción y de interferencias como el ruido y de la electricidad que genera emociones. La larva cerebral no se puede eliminar porque moriríamos, pero sí se puede y debe contener y tener a raya. ¿Y cómo lo hacemos? Pues dejándola sin súbditos, ya que un rey sin un reino que gobernar es obsoleto en este caso. Lo que debemos de hacer es encontrar una corrección en tu estilo de vida, más que una solución banal y efímera. Es empezar a cambiar desde raíz tus costumbres y hábitos negativos que venimos arrastrando de generación en generación, de tu cultura, tu país, tu familia, etc. Empezando por la alimentación, para empezar a comer vida, o sea, frutas y algunas hojas tiernas o verduras con fibra para barrer las impurezas. Asimismo, dejar todo tipo de carne animal, cadáveres y con todos sus derivados. Asimismo, las harinas, la comida chatarra, procesada y frita. Debemos de hacernos enemas y lavados intestinales regularmente, pero principalmente, como lo dijimos hace un rato, empezar a poner en tu vida el hábito hermoso de ayunar periódicamente, y así para toda tu vida, hasta que tu cuerpo se libere de estos estímulos de todo tipo exterior, ya que el objetivo es dejar de comer para siempre, para dejar de alimentar a la larva. En este proceso, como he explicado en otros videos, la orina juega una clave muy importante en este eslabón, porque beber tu orina, que es el agua de la vida, es la mejor medicina, además de ser un suero lleno de plasma puro, proveniente de tu sangre, que te hará vital y vigoroso, y algunas infusiones de plantas y especies como la ruda, la canela, el clavo, jengibre, cúrcuma y el ajenjo, para matar estos hongos y parásitos. Así, tu escudo de frecuencia resonante elevará tu frecuencia y energía para protección de todas las ondas y programas externos con que nos bombardean. Y cuando el cuerpo físico esté limpio, la mente y la emoción se desvanecen, porque la antena, que es el cuerpo larvático mencionado, estará desactivada y todas las entidades egregores estarán fuera de tu alcance por estar en otro campo de frecuencia que no está compatible con el tuyo. Así, un escudo de frecuencia resonante no es una entidad, es un campo de resonancia, al cual tú entras a través del estado resonante, que es también un estado orgánico y vivo de la conciencia, porque es el estado psíquico primigenio, donde la energía se reequilibra por completo, porque en resonancia la energía entra en su estado más fundamental, ese estado donde la energía, antes de ser siquiera vibración de sonido, es conciencia en su estado más fundamental. Es el primer estado donde la conciencia está más cercana al estado esencial, o sea, lo más cerca posible al estado supremo y esencial, en que la conciencia ya no es energía, ni cuerpo, ni mente, ni polaridad, ni dualidad, sino conciencia pura, es decir, esencia, el ser. La resonancia no es todavía la esencia, ni la conciencia pura, pero está lo más cerca posible de eso.
que a través de frecuencias los parásitos pueden ser destruidos. Aquí reciben una cantidad de onda y poco a poco van a ir observando ustedes cómo al meterle frecuencia al cuerpo humano a través de unos electrodos positivo y negativo y una onda cuadrada, pues inmediatamente los parásitos se inmovilizan y a los pocos minutos pues la membrana de las bacterias se rompe. Entonces hice una prueba en mi propio cuerpo, empecé a meter una onda cuadrada, pero lo más interesante de esto es que en el manual decía que siempre deberías cuidar que el voltaje de la onda cuadrada a la frecuencia que lo vayas a meter vaya hacia lo positivo. Y decía que el zapper no tenía efectividad en la noche. Entonces esto me fue llamando cada vez más la atención, porque de noche no tenía tanta efectividad y de día era muchísimo más efectivo. Aquí en el video podemos observar cómo las bacterias ya se estallaron. Aquí hay otro efecto de otra bacteria y al momento de meterle el campo voltaico positivo y aparte una frecuencia cuadrada, que también podía ser sinusoidal, pero recomienda aquí la terapia cuadrada. Y entonces me fui adentrando y al ver que si usas el zapper en el polo negativo, en otras palabras es que si esta onda se bajara hacia la parte inferior negativa, pues resulta que podías alimentar las bacterias, también era muy importante. De esta manera existe ya tecnología de medicina energética, medicina vibracional. Por ejemplo, observen aquí cómo nos pueden decir que ciertos padecimientos como la osteoporosis o bien cualquier dolor con defectos en el cuerpo o bien defectos del ADN pueden ser mitigados a través de frecuencias. Quiere decir que ya existe toda una medicina detrás de esto. Hay, por ejemplo, tecnología Rife, hay tecnologías de diferentes fuentes, como vemos aquí, efectos de campos de sonido, ultrasonidos, vibraciones, electromagnetismos y demás, para mitigar casi cualquier tipo de padecimiento o enfermedad. ¿Será acaso que nos están ocultando la forma de mitigar cualquier problema en este mundo? Por ejemplo, nos han mandado aparentemente las ondas electromagnéticas que aparentemente protegen a este planeta y como puede ser la ionosfera y que supuestamente esta ionosfera se encuentra pulsando con las ondas Schumann. Bueno, si hacemos diferentes mediciones de las ondas Schumann a lo largo de un espectro de 8 horas, podemos detectar que hay puntos de resonancia y que esos puntos de resonancia van directo a influenciar el cuerpo humano y su propia biología. En otras palabras, está calculado para alterar la conciencia y el estado de ánimo de las personas. Esta es una de las razones por las cuales nos hace sospechar que está implantado este sistema para alterar la conciencia desde el espacio. También encontramos que actualmente ya hay literatura que están detectando a qué frecuencia vibran cada una de estas células o cada una de estas bacterias o cada uno de estos virus y cómo es que a través de bombardear a la misma frecuencia antagónica podemos neutralizar estas bacterias. De la misma manera podremos neutralizar dolores, padecimientos y cualquier otro tipo de situaciones. A continuación voy a mostrar una larga lista, ustedes podrán poner pausa en el video, de todo lo que la ciencia nos ha ocultado. El conocimiento exacto de la vibración de cada virus, bacteria o patógenos que atacan al humano, a las plantas, a los animales y al planeta entero. De esta manera, pues la herbolaria, la magia, los rituales, los aromas, los colores, los símbolos, los números, las palabras, hasta
Las propias manos vibran. Si nosotros podemos aplicar las frecuencias, las vibraciones y la energía de la forma correcta, podremos recuperar todo en este paraíso que se llama planeta Tierra. Sin embargo, pues nos han atacado con entropía, con ruido, con resonancias, y estas resonancias nos alejan de nuestra verdadera vibración. Recuperemos nuestro paraíso, despertemos. Somos la Fiscalía Humana, somos la resistencia humana, recuperando este planeta, este reino aquí, es nuestro. Si recuperamos nuestra resonancia, podríamos tener energía abundante, curar toda enfermedad, comer o no comer si fuera necesario, porque esto lo crearíamos por resonancia. Podríamos hacer la clonación acústica, lo cual a través de obtener las frecuencias de cada una de las formas de vida en la Tierra, podríamos crear más cosas. Podríamos tener visión remota, recuperar nuestros poderes de telequinesis y teletransportación, crear nuevos poderes de levitación, telepatía, abrir o cerrar portales, volvernos hasta invisibles dependiendo la frecuencia que veamos o tengamos en nuestras células, cambiar la forma de la materia, en otras palabras, aquella alquimia perdida, y generar cualquier tipo de efecto antigravedad. Esto es cuando logremos recuperar nuestras resonancias. Así que todo depende de una buena conducción de aire y agua, que no haya obstrucción de ningún tipo, para así tener fluidos ricos en energía vital, con minerales de alta conductividad, pureza, simetría y de cristales como el cuarzo para captar las ondas resonantes del éter, para producir cargas magnéticas de alta frecuencia, y con unas buenas baterías o capacitadores para almacenar la energía generada del ambiente, como se mantiene de manera natural, autónoma y autosuficiente, de manera perpetua y eterna del éter. Tenemos implantadas en nuestros cuerpos bacterias que son realmente nanobots biológicos, cuya función es desestabilizarnos energética, genética y funcionalmente. Son venenos. Son esos desechos o excreciones de las células intoxicadas por nuestro brutal sistema alimentario carroñero y artificial. Y esas mismas excreciones son fagocitadas por las propias células, las cuales convierten esos mismos excrementos en una fuente de energía para la célula, siempre y cuando tú colabores con ese proceso de fagocitosis y autofagia, no comiendo sino una sola vez al día, de preferencia cada 22 o 24 horas, o cuando menos cada 16 horas con el ayuno prolongado. Pero si estás comiendo a cada rato, impides y bloqueas ese proceso de autofagia, y esos excrementos se pudren y mutan en hongos, y todo cáncer, como sabemos, es un hongo. También tenemos el aluminio como implantes receptores, del cual nuestros cuerpos están llenos, y de metales pesados, porque han infestado la Tierra y nuestros cuerpos de aluminio, mercurio, bario, para que dichos implantes receptores actúen como agentes conductores y amplificadores de las ondas y campos electromagnéticos sintéticos que circulan por todo el campo geomagnético, como la atmósfera, manto y corteza terrestre. Y la única forma realmente eficaz de contrarrestar todos estos efectos fatales de falso campo electromagnético que nos rodea es entrar en estado resonante y la autolimpieza física del cuerpo. Tenemos en nuestro cuerpo físico dos implantes importantes. Uno es el cuerpo larvático, que es el sistema nervioso, junto con el cerebro y la médula espinal, y el cuerpo reptil, que es el sistema digestivo. Esta larva ha tomado el control, relegando a nuestra alma de su función, donde solo actuamos por instinto no racional, para comer, sobrevivir, reproducción y depredación de todo el sistema. Esta larva tiene sus vástagos traducidos en las larvas internas, asimismo como el esperma, el pene, la vagina, la columna vertebral, la lengua, el cabello, por mencionar algunos. Todos tienen forma de culebra. Realmente nuestro cuerpo físico es un cuerpo de agua y silicio, que fue modificado con forma reptil para controlarnos a voluntad a través del cuerpo mental y emocional.
donde el cerebro es el receptor de todas estas frecuencias alteradas y artificiales, a las que somos expuestos a todo momento, tanto las modernas, como Wi-Fi, microondas, celular, etc., como el sistema artificial de bobinas de extracción de energía, como ya mencionamos el Sol, que emite microondas, y la Luna, que cosecha la energía, así como todas las orbes de luz parásitos llamadas estrellas. Por eso es que el ser humano pasó a ser un zombie con cierto grado de autismo por toda la fauna que vive dentro de sí. Asimismo por la interferencia o hackeo de los metales pesados y nanotecnología como nanochips y los morguelos, que son fibras en forma de gusanos con inteligencia artificial y que se meten en todo tipo de comida. La mente nos juega siempre trampas porque es la mentira y la ilusión. Y esta, a través de los programas externos que nos implantan con las incepciones del sistema en la escuela, la televisión, el cine, etc., sumando las emociones, así con el cuerpo mental empezamos a crear energías independientes llamadas egregores. Un egregor es un parásito energético que existe solo porque se alimenta de esa energía colectiva, porque tú lo alimentas con tu propia energía del pensamiento, la cual te chupa como un vampiro. Y si no lo alimentas con tu grial energético, esa entidad falsa no puede existir, y por eso es una falsa entidad psíquica parasitaria. Pero ¿de dónde crees que viene o qué cosa es la conciencia gregaria colectiva sintética de Colmena? Pues es precisamente un egregor, o sea, una entidad psíquica parasitaria, que se alimenta y controla la mentalidad del grupo, así como de cada agregado y esclavo del egregor. Al egregor no lo puedes tornar en algo positivo, porque es fundamentalmente negativo, vorticial y depredador, puesto que nace de la conciencia sintética del grupo y no de la conciencia orgánica viva. Es de ahí, desde esa conciencia sintética gregaria, incluso mediante las meditaciones colectivas a distancia entre conciencias conectadas, que estamos creando este parásito que se reviste de espiritualidad, la cual no está siendo resonante porque arraiga en la conciencia de víctima, de un grupo de gente que se siente rebaño y victimizado, que no puede ser resonante porque esas conciencias no están conectadas en código resonante porque ni siquiera están siendo coherentes con un código de vida resonante, sino que están en tajante disonancia con el principio natural. Sabiendo esto, debemos tener cuidado con lo que pensamos y sobre todo con lo que decimos, porque estamos creando egregores todo el tiempo, que se suman a la conciencia colectiva o al campo morfogenético de la especie. Y ahí no hay filtros morales y de ningún tipo, ya que se carga en la nube de información y se descarga en el cuerpo mental como un programa virus, haciendo que el cuerpo larvático actúe según estos cánones o frecuencias de baja vibración derivadas del miedo, como la ira, la violencia, tristeza, depresión, etc., ya que el escudo magnético del corazón está contenido y bloqueado por toxinas, moco y parásitos, así como de metales pesados, que son las obstrucciones de las que hablamos recientemente. Así el estado de resonancia baja y se desafina el cuerpo, como lo vimos en el ejemplo del órgano, bloqueando todo el sistema de ventilación de aire y así bajando su sistema inmunológico, bloqueando nuestra alma para que no pueda tener control sobre su transporte terrestre el cuerpo físico. Por lo tanto, lo que debemos hacer es desparasitarnos a fondo desde ya. Limpia tu cuerpo de toda obstrucción y de interferencias como el ruido y de la electricidad que genera emociones. La larva cerebral no se puede eliminar porque moriríamos, pero sí se puede y debe contener y tener a raya. ¿Y cómo lo hacemos? Pues dejándola sin súbditos, ya que un rey sin un reino que gobernar es obsoleto en este caso. Lo que debemos de hacer es encontrar una corrección en tu estilo de vida, más que una solución banal y efímera. Es empezar a cambiar desde raíz tus costumbres y hábitos negativos que venimos arrastrando de generación en generación, de tu cultura, tu país, tu familia, etc. Empezando por la alimentación, para empezar a comer vida, o sea, frutas y algunas hojas tiernas o verduras con fibra para barrer las impurezas. Asimismo, dejar todo tipo de carne animal, cadáveres y con todos sus derivados. Asimismo, las harinas, la comida chatarra, procesada y frita. Debemos de hacernos enemas y lavados intestinales regularmente, pero principalmente, como lo dijimos hace un rato, empezar a poner en tu vida el hábito hermoso de ayunar periódicamente, y así para toda tu vida, hasta que tu cuerpo se libere de estos estímulos de todo tipo exterior, ya que el objetivo es dejar de comer para siempre, para dejar de alimentar a la larva.
En este proceso, como he explicado en otros videos, la orina juega una clave muy importante en este eslabón, porque beber tu orina, que es el agua de la vida, es la mejor medicina, además de ser un suero lleno de plasma puro, proveniente de tu sangre, que te hará vital y vigoroso. También para ayudar en este proceso, como herramientas, puedes beber plata coloidal y algunas infusiones de plantas y especies como la ruda, la canela, el clavo, jengibre, cúrcuma y el ajenjo, para matar estos hongos y parásitos. Así, tu escudo de frecuencia resonante elevará tu frecuencia y energía, para protección de todas las ondas y programas externos con que nos bombardean. Y cuando el cuerpo físico esté limpio, la mente y la emoción se desvanecen, porque la antena, que es el cuerpo larvático mencionado, estará desactivada y todas las entidades gregores estarán fuera de tu alcance por estar en otro campo de frecuencia que no está compatible con el tuyo. Así, un escudo de frecuencia resonante no es una entidad, es un campo de resonancia, al cual tú entras a través del estado resonante, que es también un estado orgánico y vivo de la conciencia, porque es el estado psíquico primigenio, donde la energía se reequilibra por completo, porque en resonancia la energía entra en su estado más fundamental, ese estado donde la energía, antes de ser siquiera vibración de sonido, es conciencia en su estado más fundamental. Es el primer estado donde la conciencia está más cercana al estado esencial, o sea, lo más cerca posible al estado supremo y esencial, en que la conciencia ya no es energía, ni cuerpo, ni mente, ni polaridad, ni dualidad, sino conciencia pura, es decir, esencia, el ser. La resonancia no es todavía la esencia, ni la conciencia pura, pero está lo más cerca posible de eso. Por último, nos debemos ser conscientes que parte de esta resonancia reside fractalmente en nuestro aparato fonador o resonador en la garganta, como lo mencionamos con los cantos gregorianos y en el ejemplo pasado. Asimismo, debemos darnos cuenta que el lenguaje fue tergiversado y asimismo tenemos una trampa muy grande en el lenguaje moderno que nos aleja de la verdadera comunicación y nos hace interactuar de manera no coherente para organizar nuestra realidad. Primeramente debemos saber que la vibración genera y organiza la energía y la materia en diversas frecuencias, como lo explicamos. Por segundo, traemos implícitos un lenguaje natural de símbolos y de sonidos elementales que sabemos desde nuestro nacimiento. Tercero, ese lenguaje fue corrompido y arrebatado de nosotros desde la Torre de Babel. Cuarto, el lenguaje moderno no fue diseñado para comunicarnos realmente. Este solo interpreta nuestra realidad, dándole forma a cómo percibimos el mundo. 5. Hemos sido provistos con un lenguaje moderno, en especial el inglés, por ello lo han impuesto como el lenguaje general de comunicación en el mundo. Pero todos tienen cola que le pisen. Asimismo, este lenguaje es abstracto, simbólico y alrevesado, que nos desempodera y que no tiene un efecto coherente ni positivo para transformar nuestra realidad. Sexto y último, asimismo, nuestro poder para co-crear a través de la palabra o el decreto está siendo usado contra nosotros mismos en lo que llamamos hechizos. Esto es debido a que la vibración es el fundamento de la creación, ya que puede crear y manipular energía, animar, organizar y hacer levitar la materia, todo según la frecuencia en que se sintonice para entrar en resonancia como vimos en un principio. Hubo una vez un lenguaje hablado, común y muy sencillo a base de sonidos cortos. Este fue el paleohebreo, idioma mucho antes del hebreo moderno, mismo que fue modificado e inventado, que realmente se llama Yiddish, y que es un dialecto del germánico con caracteres de arameo y babilonio, el cual fue creado en el año 1881 por el judío házaro Eliezer ben Yehuda, para que el paleohebreo no fuera pronunciado correctamente y ocultar la información del Antiguo Testamento. Este lenguaje es muy simple y conciso, el cual dio forma al alfabeto de casi todas las lenguas actuales y runas del planeta, el cual fue desarrollado de los balbuceos que todos hacemos de críos o de niños, desde que nacemos hasta los 3 meses más o menos de vida. Aquí vamos a ver un video donde una mujer, después de años de observar y estudiar estos balbuceos, logró descifrar lo que todos crecimos de bebés, independientemente del país o lengua que tus padres hablen. Es impresionante ver el origen y la pureza real de la comunicación con sonidos hablados.
Pero hay que tener en cuenta que el verdadero lenguaje es de manera vibracional, a nivel celular y del ADN, a través del corazón y de la resonancia, ya que ese no engaña nunca. Por eso a veces decimos en el español términos como buena onda, me late, me vibra, etc. Porque es literal, estamos percibiendo porque somos y transmitimos resonancia, vibraciones y frecuencias dentro de una sinfonía cósmica del universo multidimensional que desgraciadamente fue hackeada y desafinada acá en la Tierra de 3D al meter la malla electromagnética y el domo para ionizarnos, como lo expliqué, y perder fuerza magnética de tracción. Pero aún podemos volver a la afinación original y entrar en resonancia a través de saber emplear la energía escalar de frecuencias para desionizarnos a nosotros mismos primeramente, para así después al planeta entero, tumbando el circuito de extracción de energía de bobinas falsas, con sus orbes parásitos, para después recuperar los 4 armónicos que suprimieron de los 12 originales de frecuencias, de los cuales solo tenemos 8 octavas, como lo hicieron en la afinación de 440. Y así poder lograr la ascensión y tumbar la rejilla de la Matrix con el domo prisión, con sus vórtices metatrónicos de muerte y dualidad, y así lograr la resonancia del corazón y la ascensión progresiva de cada uno de nosotros, desdoblándonos en frecuencias y armónicos resonantes día a día.